sobre algunos filósofos de la Edad Antigua. Tenemos lo que es a Aristóteles. Él fue un filósofo griego en la examinación sistemática y científica en todas las áreas del conocimiento humano. En esa época él era conocido como el hombre que lo sabía todo. También tenemos algunas aportaciones de él. Tenemos que fue fundador de la lógica normal y el método científico. También la contribución de la ética, la política, la metafísica y la biología, entre otras. Tenemos a Hipócrates, que él se centraba en la medicina racional, pero también fue precursor de la ética médica, y fue contemporáneo de Sócrates. Los principios éticos de se conocían en lo que es en toda Grecia. Aportaciones. Fue considerado como el padre de la medicina occidental. Estableció y clasificó las enfermedades basadas lo que es en experimentaciones clínicas. También tenemos a Confucio. Confucio, además de ser un filósofo, fue un educador que creía que se debía como fin el enseñar a vivir de una forma íntegra mediante valores tradicionales. Para él solo existían 4 aspectos y claves de la enseñanza. Entre ellas están el conocimiento y el aprendizaje, las palabras y el comportamiento, la lealtad, el perdón y la justicia. Las aportaciones de él son que fue filósofo y pensador y cuyas enseñanzas influyeron en la moral y en la ética. Desarrolló principios éticos asociados en obras como Analectas. También tenemos lo que es a Euclides. Euclides fue un filósofo matemático griego que se sentó importantes bases en la matemática y en la geometría. Algunas aportaciones son que fue autor de elementos tratados fundamentalmente de la geometría y estableció axiomas y demostraciones de figuras que influyen en el desarrollo de las matemáticas. Sócrates, 470-399 a.C. Sus aportaciones al saber cultural de la ciencia fue fundador de la filosofía occidental y del medio socrático. Además, desarrolló la idea de la autonomía y la exploración filosófica mediante el diálogo. Tales de Mileto, 624-546 a.C. Grecia. Fue fundador de la escuela jónica de la filosofía. Además, realizó contribuciones a la geometría y la astronomía. Pitágoras, 570-495 a.C. Grecia. Desarrolló el teorema de Pitágoras en geometría. Además, fundó la escuela filosófica que influyó la matemática y la filosofía. Platón, 427-347 a.C. Grecia. Fundador de la Academia de Atenas. Además, fue uno del autor de las obras que hoy en día tienen gran relevancia, tales como La República y El Banquete. Tomás de Aquino, 1225-1274, Italia. Pues bien, Tomás de Aquino sintetizó la filosofía aristotélica y la teología cristiana. Además, desarrolló el concepto de la ley natural y la distinción entre la fe y la razón. San Agustín nació en el 354 y murió en el 430 en Argelia. Sus aportaciones: padre de la Iglesia Católica y teólogo influyente. Desarrolló la teoría del conocimiento, el libre albedrío y la teología de la historia. En la Edad Moderna tenemos a Leonardo da Vinci. Nació en 1452 y murió en 1519 en Italia. Sus aportaciones: polímata renacentista, destacó en el arte, la ingeniería y la ciencia. Contribuyó en la anatomía, la física, la ingeniería y el arte. Galileo Galilei nació en 1564 y murió en 1642 en Italia. Sus aportaciones: padre de la ciencia moderna, desarrolló la física experimental. Mejoró también el telescopio, defendió la teoría heliocéntrica y estudió el movimiento. René Descartes nació en 1596 y murió en 1650 en Francia. Sus aportaciones: fundador del racionalismo, desarrolló el método cartesiano, contribuyó en matemática, física y ciencia.
Hola, mi nombre es Carly Farías y hoy les hablaré un poquito acerca de 4 autores que nos ayudaron aportando sus conocimientos del saber científico en la historia. Primero es Isaac Newton. Él nació en 1643 y falleció en 1727 en Reino Unido. La vida y educación de él nació en Walsall, en Inglaterra. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde se interesó profundamente por las matemáticas y la óptica y la física. Algunas de las contribuciones que él tuvo dentro de lo que es la ciencia fueron las leyes del movimiento, gravitación universal, la óptica, el cálculo. Además, el legado que él ha dejado es una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia, ya que su trabajo sentó las bases en distintas áreas de la física moderna y la matemática como la conocemos hoy en día. El segundo autor es Immanuel Kant. Él nació en 1724 y falleció en 1804 en Prusia. La vida y educación de él nació en Königsberg, en Prusia, que actualmente se la conoce como Kaliningrado en Rusia. Él estudió en la Universidad de Königsberg, donde más tarde se convirtió en profesor. Él aportó en la filosofía y obras principales dentro de esta. La primera es la crítica de la razón pura, la segunda crítica de la razón práctica y la tercera crítica del juicio. El impacto filosófico que él tuvo es considerado como el fundador del idealismo trascendental, una filosofía que influyó a muchos pensadores posteriores, incluyendo a Hegel, Schopenhauer y Nietzsche. Su obra sigue siendo fundamental en la filosofía contemporánea y es considerada una de las mejores. El tercer filosófico y el tercer protagonista es Nicolás Copérnico. Él nació en 1473 y falleció en 1543 en Polonia. La vida y educación de él nació en Torun, Polonia, estudió en la Universidad de Cracovia y luego en Italia, donde se formó en Derecho, Medicina y Astronomía. Contribuciones científicas de él fueron la teoría helicéntrica, la astronomía. Fueron dos cositas que marcaron e hizo un impacto dentro de la teoría de Copérnico. Desafió la visión dominante de la cosmología y sentó las bases para futuras investigaciones astronómicas por Galileo, Kepler y otros, desencadenando la revolución científica. El cuarto protagonista es Francis Bacon. Él nació en 1561 y murió en 1626 en Inglaterra. Su vida y su educación: él nació en Londres, estudió en la Universidad de Cambridge y más tarde en la de Grace. Fue miembro del Parlamento y desempeñó varios roles en el gobierno inglés. Además, sus contribuciones fueron científicas y filosóficas. Una de ellas fue el método científico y el otro el empirismo. El legado de él es porque es conocido como el padre del empirismo moderno. Su insistencia en la observación y el experimento sentó las bases para la metodología científica moderna y así él promovió el avance en el conocimiento científico por siglos posteriores. Bueno, yo les hablaré de la edad contemporánea. En ella encontramos a Albert Einstein, quien nació en 1879 y falleció en 1955, en Alemania, Estados Unidos. Las aportaciones que él realizó es que desarrolló la teoría de la relatividad y la explicación del efecto fotoeléctrico. Además, él desarrolló la física teórica, transformando nuestra comprensión del universo. Dentro de esta edad tenemos también a Marie Curie, quien nació en 1867 y falleció en 1934 en Polonia, Francia. Ella descubrió la radioactividad y los elementos radio y polonio. Además, fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel en diferentes disciplinas científicas. También tenemos al señor Sigmund Freud, quien nació en 1856 y falleció en 1939, Austria. Las aportaciones que él realizó es que fue el fundador de la psicoanálisis y teorías sobre el inconsciente y el complejo de Edipo. Además, él desarrolló la teoría de la mente y él era muy influente en la psicología moderna. También tenemos a Charles Darwin, quien nació en 1809 y falleció en 1882, Inglaterra. Las aportaciones que él realizó fue que propuso la teoría de la evolución por selección natural en su obra El origen de las especies. Además, su trabajo revolucionó la biología y cambió la forma en que entendemos la vida en la Tierra. Por último, hablaré sobre Karl Marx, quien nació en 1818 y falleció en 1883, en Alemania. Las aportaciones que él realizó fue que desarrolló la teoría del materialismo histórico
y el comunismo científico. Además, su obra, El Capital, es fundamental para comprender la crítica al capitalismo y la lucha de clases.